Sí, para entender lo que pasa en los Estados Unidos hay que revisar casi un proceso de 40 años, de acuerdo con algunos historiadores en los Estados Unidos, en la cual la sociedad estadounidense tendió a dividirse. ¿Por qué? Porque en la década de los 50 y 60 la sociedad estadounidense tras la posguerra sufre unas transformaciones y una serie de reformas que se enmarcaron en primero en el New Deal a partir de los 30 y en los 60 a partir de un programa de un presidente demócrata, Lyndon Johnson, que se llamaba La Gran Sociedad, que buscaba reducir las diferencias sociales en los Estados Unidos, lo que se logró con bastante éxito, pero ese programa se reduce en la década de los 70, una vez que sale la administración Nixon, que era una administración republicana, y a partir de ahí el Estado estadounidense deja de invertir tanto como tradicionalmente había invertido en los años anteriores en reforma social, y eso empezó a generar una serie de problemas estructurales sociales en los Estados Unidos. El segundo elemento es que a partir del impeachment de Richard Nixon en los 70, el proceso de impeachment, recordemos que Nixon renuncia antes de ser sacado de la Casa Blanca, eso generó una serie de conflictos en torno a la legitimidad de las instituciones estadounidenses como nunca antes tuvieron, y a partir de ahí esa deslegitimación de la presidencia y de otras instituciones se fue dando muy violentamente, muy radicalmente. La prensa se volvió especialmente acuciosa de los políticos estadounidenses y eso contribuyó a deslegitimar mucho el aparato. Es parte de un proceso de tener una prensa acuciosa y libre, que se corren es un balance que corre, que está en el tapete, que fortalece las instituciones, pero a veces debilita a los partidos. En fin, es un fenómeno interesante. El tercer elemento que provoca la división en los Estados Unidos es que se produce un choque entre visiones muy progresistas de la sociedad en términos de derechos de minorías, derechos de grupos LGTB, derechos religiosos, y por otra parte también se produce una contraofensiva de personas que no están tan de acuerdo con ese tipo de derechos, y entonces hay un choque entre conservadores y progresistas desde el punto de vista de los derechos que tienen las personas viviendo en la sociedad estadounidense. Como si eso fuera poco, el cuarto elemento es que a principios de los 80 se produce una explosión de las telecomunicaciones en los Estados Unidos y se empieza a crear los canales de cable que, a diferencia de los canales nacionales en los Estados Unidos, se caracterizan por tener una oferta vinculada con mercados pequeños, no con mercados nacionales, sino con mercados ideológicamente simpatizantes de los canales. Entonces surgen una serie muy fuerte de canales conservadores, canales progresistas. Estoy hablando, por ejemplo, del surgimiento de CNN, de la cadena Fox, para poner extremos, digamos, entre digamos, una línea más liberal, progresista y otra más conservadora, canales religiosos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, se fueron dando el entramado para que esa lucha de visiones económicas, políticas, sociales, sin mencionar cosas como el ambiente y otros elementos, redundaran en esos canales de televisión de cable, fundamentalmente, y después con la internet, a través de los medios de comunicación de internet, y los Estados Unidos tendiera a polarizarse cada vez más entre una sociedad, digamos, que tiende a valores más liberales, más progresistas, y valores más conservadores, que empiezan a combatirse mutuamente. Y en ese escenario los partidos políticos fueron transformando las coaliciones históricas que habían tenido. Por ejemplo, el Partido Demócrata era un partido típico hasta los 60, hasta la época de Kennedy. Era un partido típicamente sureño, de pensamiento muy conservador en lo económico, que con Kennedy
y Johnson cambia a ser un partido más bien de ciudades, progresista especialmente en el aspecto racial y mucho más progresista, ya había empezado esa línea desde Roosevelt, y mucho más progresista en cuanto a la función del Estado en la sociedad. Y el Partido Republicano tiende a hacerse un partido mucho más conservador de lo que tradicionalmente había sido, mucho más religioso de lo que tradicionalmente había sido, y a partir de una figura que es clave para entender la transformación del Partido Republicano en el presente, incluso tiende a tender un discurso bastante racializado. Esa figura es Barry Goldwater, candidato presidencial en el 64. Goldwater se da cuenta que las estructuras han cambiado y empieza a apelar a un discurso más extremista. Después de Goldwater, en el 70, Nixon tuvo un discurso parecido con lo que él llamó la estrategia hacia el sur, que era recuperar votos en el sur, que era demócrata, pero que podía volverse republicano por todo lo que había pasado. Y ya en la década de los 80, la época Reagan, la época al final de los 80 de Newton Gingrich y posteriormente el Tea Party fueron las bases para la llegada de Donald Trump al poder en los Estados Unidos. Entonces lo que he querido hacer con ese apretado resumen histórico es establecer que Trump no surge de la nada, es un contexto de polarización política en los Estados Unidos, y que si queremos llevarlo al extremo, también Barack Obama es un resultado de ese proceso. Es decir, estamos ante unos Estados Unidos polarizados, no por hace 4 años, no por hace 8 años, sino por un largo devenir histórico, y por eso no se va a acabar ni hoy ni mañana, sino que estamos justamente en un punto álgido de ese devenir histórico.